Amén. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia humildemente esta tarde para agradecerte, para darte gracias, que nos tienes con vida. Esperamos en este día tu santa bendición, Señor Jesús, bendiciéndonos con tu bendita palabra, el entendimiento, de sabiduría, revelación y visión que tú nos des, Señor Jesucristo, por tu misericordia. Esperamos que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, Señor Jesús, y bendiga, Señor Jesucristo, el momento de predicación, que es para tus hijos, Señor Jesucristo, y para nosotros, a fin de poner por obra tu santa palabra, Señor Jesús. Mira, Señor Jesús, empezamos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. En esta tarde, hermanos, el Señor Jesús nos quiere alimentar nuevamente. Esperemos que preparemos nuestros corazones para que nosotros estemos prestos, hermanos, para la palabra de Dios. ¿Cuántos corazones dispuestos hay aquí, hermanos? Amén. Yo creo que muchos, porque nosotros conscientes estamos de que nosotros vamos a aprender del Señor Jesús. En este día, hermanos, el Señor nos tiene el estudio, hermanos, en donde la llegada de Cristo a la tierra, pero vamos a ver cómo fue eso, hermanos. Del principio vamos a leer la bendita palabra de Dios, hermanos. Abrimos nuestras sagradas escrituras primeramente. ¿Por qué fue la llegada de Cristo, verdad? En Romanos 3:10. Amén. Vamos a buscar esta cita y la vamos a leer juntos, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 3:10 dejó escrito nuestro Padre, y vamos a ver el por qué fue la llegada de Cristo a la tierra. Porque así fue nuestro Señor Jesús el que dejó para nosotros escrito. Amén. Ya lo tenemos, vamos a leerlo, hermanos. Lo leo, si alguno no quiere leerlo, sigue con su mirada. Lo dice aquí, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Al no haber justo ni aún uno, el Padre Jehová, Él se compadeció del mundo, hermanos. Y por compadecerse, vamos a analizar qué dice nuestro Señor en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuando Él se compadece, hermanos, vamos a ver qué sucede en las Sagradas Escrituras por la compasión de nuestro Dios. Algo muy maravilloso en lo cual nosotros tenemos que analizar el cómo nuestro Señor envía a su amado Hijo. Por eso es 3:16 la cita que vamos a leer. Amén. Búsquenlo, hermanos, en sus Sagradas Escrituras y lo ven con su mirada, lo siguen y yo lo leo. Amén. Dice la bendita palabra de Dios así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al ver que en la tierra no había justo ni aún uno, a pesar de todos, en aquel tiempo, toda la humanidad, en aquel tiempo, hermanos, antepasada, el Señor recibió mucha gente en aquel tiempo, hermanos, pero encontró, dijo, no hay justo ni aún uno. Y tuvo a bien enviar a su amado Hijo a la tierra por nosotros, hermanos. Porque el plan de Dios era salvar al mundo, salvarlo de pecado, hermanos. Y decide enviar a su amado Hijo para que fuéramos salvos por Él. Amén, hermanos. Vamos a analizar cómo fue en San Mateo, capítulo 1. Vamos a ver cómo dice la bendita palabra de Dios del 1 al 18. Que no nos fastidie la palabra, hermanos. El saber de Dios es bien importante. Porque muchas veces no queremos leer, se nos hace fastidio, solo queremos leer un versículo, 2 versículos y se terminó. ¿Por qué no limitamos, hermanos, o por qué limitamos a Dios? Tenemos que ampliar nuestro conocimiento a la bendita palabra de Dios, y leer la palabra de Dios es muy importante por cuanto nosotros, hermanos, tenemos que estudiar las Escrituras, porque el mandamiento dejó nuestro Señor que lo hiciéramos. Amén. San Mateo 1, del 18 al 23. Vamos, hermanos, vamos a ver qué dice ahí. Síganlo con su mirada. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se dio a haber concebido del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor dice que nosotros debemos entender esto, porque la llegada de Cristo fue por medio del Espíritu Santo. Dice 19, y José su marido, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo, José, hijo de David,
no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La llegada de Cristo a la tierra, hermanos, es muy importante por cuanto nuestro Padre Jehová, cuando voltea a la tierra, después de que formó toda la humanidad, hermanos, toda la generación antepasada, hermanos, vio a la tierra y dijo, no hay justo ni aún uno. Se compadece del mundo, hermanos, se compadece de la humanidad y decide enviar a su propio Hijo, a su amado Hijo, para que fuéramos salvos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envía a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decide mandar a su Hijo por medio de una virgen. Toda mujer que no ha conocido varón es una virgen, hermanos. Pero encontró nuestro Padre una mujer justa, la cual le plació que por medio de ella enviaría a su amado Hijo. Amén. Y sabemos, hermanos, que nuestro Señor por compasión lo hizo, se compadeció y de tal manera amó Dios al mundo. Pero vamos a ver a dónde fue dicho, hermanos. ¿A dónde fue dicho eso, hermanos, para que sucediera? Desde Isaías, vamos a analizar Isaías capítulo 7, versículo 14, porque predestinó nuestro Padre, y usando en aquel tiempo sus profetas, lo anunció a la tierra, que debería ser así para poder ser salvos. Amén. Por eso vemos Isaías 7, versículo 14, donde fue dicho por el profeta Isaías que esto sucedería. Por cuanto nuestro Padre le plació salvar al mundo, envía a su amado Hijo. Vamos a analizarlo y leerlo, hermanos. ¿Qué dice aquí? Isaías 7, 14. ¿Lo buscamos? ¿Lo tenemos ya? Dice, por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, hermanos, llegó con nosotros. Amén. Por una virgen, esa virgen que Dios escogió para madre del Salvador, llamada María. María, hermanos, la madre del Señor Jesús, ese es su nombre. Amén. Vamos a ver cómo fue en San Lucas 1, 45. Amén. Buscamos la cita para analizar cómo es. Aquí, hermanos, misma María contesta lo que está diciendo ella, lo que ella creyó, recibió y lo está declarando en las Sagradas Escrituras. Dice ahí, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Así fue, hermanos, bienaventurada la que creyó. Sabemos que María fue bienaventurada porque creyó. No podemos hablar mal de María. Es una mujer, es una virgen que Dios escogió. ¿Por qué virgen? Porque ella no había conocido varón. Y nació el Señor Jesús por medio de ella. Amén, hermanos. Dice ahí San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vemos cómo fueron estas cosas. Del 26 al 35, vamos a ponerle bien atención. Algunos decimos, y no es que mayoría, esto ya lo sé, esto ya lo sabía. Pero acuérdate que hay gente que no lo sabe. Gente que apenas va a conocer. Tú no sabes todo esto, gózate, hermano. Gózate, hermana, porque ya tienes el conocimiento. Pero hay gente que apenas va a conocer a su Creador, que apenas va a conocer a su Salvador. Por eso aquí dice el Señor que nosotros ampliemos nuestro conocimiento para que de esa manera nos demos cuenta cómo llegó el Señor Jesucristo. Amén. Dice versículo 26, que San Lucas 1 dice, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la cual dice la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Está declarando su nombre. Entonces, el Señor Jesús tuvo una madre que se llama María. Nuestros respetos, hermanos, porque Dios la escogió. Dice el 28. Dice, entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que salutación fue esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia acerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está el anuncio de la llegada del Señor Jesús. Así, hermanos, las cosas llegaron a cumplimiento. Al llegar a cumplimiento a la tierra, hermanos, sabemos que nosotros, hermanos, debemos aceptar esa llegada del Señor Jesús. Por cuanto el Padre tuvo compasión del mundo y tuvo a bien enviar a su Hijo unigénito. Dice claramente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Señor llamado Jesús, el cual llegó a la tierra, hermanos, al Padre le plació darle la potestad. La potestad por cuanto ese hombre, hermanos, fue enviado de parte de Dios para Salvador del mundo. Vamos a ver, hermanos, en dónde le entrega la potestad del Padre a su amado Hijo. En San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18. Nuestro Padre Jehová le entrega la potestad. Podemos decir, es que yo sé que nuestro Padre se llama Yahvé. Nuestros respetos, hermanos, solamente es idioma. Es como si dijéramos Pepe o José. Lo importante es que su posición es Dios. Así es de que Jehová o Yahvé es Dios. Claro que en diferentes lugares le tenemos diferente idioma, hermanos, pero es Dios. Amén. Bueno, vemos a Mateo 28, 18 y dice ahí, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recibió la potestad del Padre, por cuanto no vio un justo, entrega al Hijo a la tierra, le entrega la potestad, que tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Así, hermanos, estamos conscientes de que ahora ese Señor que tiene la potestad, que se llama Jesús, a Él debemos obedecer, por cuanto Él gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. Amén, hermanos. Analizamos cómo nuestro Padre lo dice en Isaías nuevamente, pero ahora vamos a ver Isaías 7, versículo 14. Sabemos que son profecías que nuestro Padre dejó escritas. Aquí, hermanos, por medio del profeta Isaías, nos habla diciendo, aquí en el 7:14 de Isaías, damos cuenta que es Dios. Es el mismo Dios que llega con nosotros, por cuanto las Sagradas Escrituras lo declaran. 7:4. Sí, 7:14 es donde habló la página donde llega Emmanuel. Lo seguimos leyendo. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero hermanos, vamos a analizar qué quiere decir Emmanuel. Es importante saberlo, por cuanto nosotros decimos, no que se llama Jesús, ahora porque se llama Emmanuel. Nos vamos a regresar a San Mateo en el capítulo 1, nuevamente para escudriñar, saber qué dice en ese versículo. Analizamos versículo 23. 1:23 de San Mateo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es o traducido
con nosotros Dios. Al llegar Emmanuel a la tierra, llega Dios con nosotros. ¿Cómo llegó? Por medio de la Virgen María, por medio de esa mujer que Dios escogió. Pero en aquel tiempo, hermanos, nosotros nos damos cuenta que María misma contestó en San Lucas nuevamente. Nos vamos a regresar a San Lucas, hermanos. Leyendo la bendita palabra de Dios, vemos como dice aquí, hermanos, en el capítulo 1, a donde María habla en el versículo 46. Perdón. Dice ahí, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. María fue obediente y dijo, engrandece mi alma al Señor. Versículo 47. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Por medio de María, hermanos, nació el Salvador. Por cuanto dice, mi espíritu se alegró o se regocija en Dios mi Salvador. Entonces quiere decir que la potestad para salvar la tiene el Señor Jesús. Ya leímos en donde dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y tiene la potestad de ser el Salvador del mundo. Por eso ese Salvador lo debemos aceptar. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual fue enviado del Padre hacia la tierra para que nos llevara a la salvación. Leemos el versículo 48, de ahí mismo. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es un error cuando hablamos mal de María, porque aquí dice que se llamaría bienaventurada. Amén. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, o criada, ¿verdad? Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué era bienaventurada? Porque Dios Padre la escogió para que naciera el Salvador del mundo. Así es de que los que nos salva se llama Jesús. Es el Salvador. Amén. Por eso, regresando a San Mateo, analizamos en ese capítulo 1, regresando al 1, hermanos, versículo 20, dice ahí, y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Ahí nos muestra que no es hijo de matrimonio, es hijo del Espíritu Santo, formado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Pero analizamos el 21 y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dicen, bueno, ¿cómo que se llama Emmanuel y ahora se llama Jesús? Bueno, Jesús quiere decir Salvador, el significado de Jesús. Entonces nació el Salvador, Emmanuel, por medio de la Virgen María. ¿Amén? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, es importante que recibamos a ese Salvador. Es importante saber el por qué envió nuestro Padre Jehová al Salvador al mundo. ¿Por qué envió a su amado Hijo? Porque volvió a la tierra y dijo, no hay justo ni aún uno. A pesar de que las generaciones habían pasado, hermanos, a pesar de la descendencia de tanta humanidad, no encontró un justo, porque en el Antiguo Testamento no había enviado a su amado Hijo. Pero a pesar de toda la gente que ya en aquel tiempo había en la tierra, no encontró un justo, todos llenos de fallas, como hasta ahora todavía estamos, hermanos. Era muy necesario que nuestro Padre Yahvé o Jehová enviara al mundo al Salvador. Tuvo amor, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué unigénito? Porque es el unigénito Hijo que envió del cielo por medio de la Virgen María. Todos nosotros somos también sus hijos, pero somos hijos adoptados, adoptivos de nuestro Padre Jehová, por cuanto el Hijo nos llevó a que nos adoptara el Padre, por cuanto somos pecadores y nos añadió perdonándonos los pecados. Amén. Y de ahí, hermanos, nosotros también somos hijos de Dios. Sabiendo, hermanos, que el Padre envía a su Hijo, aquí nos habla nuevamente en el capítulo 9 de Isaías, siguiendo la profecía que dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6.
Ahí dice, lo tenemos ya, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nos damos cuenta que dice Dios fuerte y Padre eterno. Es el mismo Dios, príncipe de paz. Ese niño nos fue dado, el Señor Jesús, el cual, hermanos, Él vino a llevarse nuestros pecados. Ese niño Jesús, hermanos, vino a la tierra por orden del Padre y ahora Él viene a limpiarnos de pecado. Él viene a justificarnos, viene a limpiarnos, pero vemos cómo fue su llegada. Amén, hermanos. Vamos a analizar qué dice nuestro Señor. Aquí en San Lucas, capítulo 1. Regresando a ese capítulo, hermanos. En el capítulo 1 de San Lucas vemos así, como dice nuevamente, dice nuestro Señor que vino a una virgen, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada, quiere decir que no vivía con él, no vivía con José. Posiblemente en aquel tiempo era su novia, ¿verdad? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María, nos regresamos a San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, donde estamos aprendiendo que el Señor nos dice esto, hermanos. Nuevamente vamos a analizar 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, no le pone más nombres, solamente María. Nosotros tenemos a nuestra madre, la cual respetamos y pedimos respeto para nuestra madre. Así el Señor Jesús pide respeto para su madre, por cuanto nosotros no podemos ponerle otro nombre más que María. Todos nacimos de una madre, no de muchas, ¿verdad, hermanos? Por eso nosotros sabemos que tenemos una madre, así como el Señor Jesús. En aquel tiempo, hermanos, nos enseña el Señor cómo fue esto, y lo cual por eso guardamos cierto respeto y reverencia a nuestro Señor Jesús, porque continuamos el versículo. Dice, desposada con José, sabemos que no estaban casados. Antes que se juntase, se halló haber concebido del Espíritu Santo. No fue de matrimonio. Ahí nos damos cuenta que fue del Espíritu Santo. No es de uno de nosotros. El hombre que bajó del cielo, que se llama Jesús, es un hombre santo del cielo, hermanos. No es como un hombre común de nosotros. Por eso merece respeto y reverencia. Vino aquí, hermanos, a morir por todos y se regresó al cielo de donde venía. Amén. Nuestro Padre Jehová tuvo compasión de los humanos y vino, hermanos, por su misericordia en carne. Pero vamos a analizar que es el mismo. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 3. Esta epístola a Timoteo, hermanos, vamos a analizar qué nos dice. Declarado es esto que nuestro Padre nos está mostrando y nos descubre en esto, por lo cual que muchas veces decimos que Jesucristo no es Dios. Y nos damos cuenta que sí, amén. 1 Timoteo 3, 16. Lo tenemos. Vamos a leer, hermanos. Síganlo con su mirada. Y sin contradicción o indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Claramente lo dijo, en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Entonces nuestro Padre, Jehová, Yahvé, vino a la tierra en carne. ¿Cómo fue que entró en el Hijo? Vamos a analizar San Juan, capítulo 14, versículo 7. Lo tenemos, hermanos, lo vamos a buscar. San Juan 14, 7 dice así nuestro Señor Jesús. ¿Lo tenemos ya?
Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice en el 9, ¿verdad? Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Dijo claramente, el Padre que está en mí. Quiere decir, hermanos, que envía a su amado Hijo y Él se viene en su propio Hijo a la tierra para que el mundo pudiera ver al mismo Dios. Hermanos, manda a ese niño y en ese niño viene nuestro Padre Jehová. Y vino Él mismo, hermanos, en esa carne para que nosotros, hermanos, pudiéramos ver al mismo Dios en carne. Amén. Bueno, analizamos en San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, ahí nos lo comprueba nuestro Padre que Él mismo vino a la tierra. Amén. Lo tenemos, podemos decir amén y podemos buscarlo. Dice aquí las Sagradas Escrituras, capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego versículo 14. Amén. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio la palabra y verbo es lo mismo. La palabra era con Dios y la palabra es Dios. La palabra es Dios. Este era el principio con Dios. En el principio, la voz del Padre. La voz del Padre porque es el mismo Dios. La palabra de Dios es la misma palabra que está en la Biblia. Es Dios, hermano. Amén. Pero nos declara en el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne. Aquella voz, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Cuando estuvo, tiempo de los apóstoles, estuvo con ellos, amén. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí, hermanos, estamos conscientes de que nuestro Padre, hermanos, Él está con nosotros y por ese motivo le damos la mano. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a la tierra, hermanos, y a ese Cordero de Dios que llegó encarnado, vino en carne, nuestro Dios mismo a la tierra, a Él vamos a seguir, a Él vamos a servir. A Él vamos a adorar, a Él vamos a glorificar. Él es nuestro Salvador. Por eso nosotros, el Señor quiere que entiendamos que nuestro Padre se compadeció y envió a su Hijo unigénito, pero es el mismo, hermanos. Así que esta bendita palabra es muy importante que la guardemos en nuestro corazón y sigamos escudriñando las Escrituras y entiendamos, hermanos, que nos vino a salvar. El Salvador del mundo se llama Jesús. Mismo a María, su propia madre, la vino a salvar, porque por medio de ella nació el Salvador del mundo. Estas palabras las guardamos, hermanos, y las aprendemos. Que el Señor Jesús sea, hermanos, el que bendiga a mis hermanos y sigamos ampliando nuestro conocimiento en las Sagradas Escrituras. Que el Señor Jesús nos bendiga. Amén.